Buenos días, chicos. Bien, vamos a iniciar esta reunión para tratar el tema de las enfermedades vesículo-ampollares. Por favor, si me confirma alguien si me escuchan bien. Sí, doctor, sí se escucha. Sí, bien. Vamos a iniciar entonces. Quedan 2 alumnos por ingresar todavía, pero vamos a iniciar la clase y a medida que ellos ingresen a la página, les voy a ir dando el acceso, ¿no? Por favor, si es que se me pasa, alguno de ustedes me avisa para aceptar a los compañeros de ustedes que van ingresando en el transcurso de la clase. Bien, como ya les dije, vamos a tratar en esta oportunidad un grupo de enfermedades que son las denominadas enfermedades vesículo-ampollares. Estas son enfermedades que tienen, como su nombre lo dice, en común la formación de ampollas o vesículas que son debidas a la formación de espacios en la piel con contenido seroso, ¿no? Y que cuando se revientan, se rompen, dejan ulceraciones y se cubren con costras de una coloración amarillenta, por lo que se les denomina mielicéricas. La etiología de este tipo de patologías puede ser diversa, como ven ustedes, ¿no? Pueden ser causadas por problemas virales, como por ejemplo en las enfermedades vesiculares referentes a la varicela o al herpes, ¿no? Dermatitis por contacto, cuando hay alguna alteración alérgica en nuestra piel, también pueden generar un tipo de vesículas en la superficie cutánea, ¿no? Por ejemplo, en las dishidrosis, que vamos a verlas posteriormente, se presentan por esta causa, ¿no? El impétigo ampolloso, enfermedades bacterianas que generan también lesiones ampollares, igualmente algunos medicamentos que van a generar también lesiones vesiculosas. Igualmente traumatismos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros rozamos nuestra piel con algún objeto con cierta presión y por un tiempo determinado, vamos a observar también la presencia de ampollas, ¿no? Cuando nos ponemos quizás un zapato, por ejemplo, ajustado, también nos va a generar ampollas. Y también es muy común en las quemaduras la presencia de este tipo de lesiones. Y un grupo muy importante es las que se producen por problemas autoinmunitarios, ¿no? Problemas inmunológicos que intervienen en la formación de un grupo, como les digo, bastante importante de este tipo de patologías. Estas manifestaciones clínicas, entonces las vamos a dividir en 2 grandes grupos, ¿no? Más que todo teniendo en cuenta el tamaño de las lesiones. Si las lesiones, como dice acá la diapositiva, es de menos de 5 milímetros de diámetro, entonces vamos a hablar de vesículas, ¿no? En este caso, están representadas por el herpes, que son enfermedades virales, ¿no? Estados eczematosos como la dishidrosis, que vamos a verla posteriormente, ¿no? Que son las características que tienen de su tamaño en lo que se refiere a que son menores de 5 milímetros. Por el contrario, si estas lesiones tienen más de 5 milímetros, entonces vamos a hablar ya de ampollas, ¿no? En este caso vamos a observarlas en las epidermolisis ampollosas, ¿no? Un cuadro clínico autoinmune también, que lo vamos a describir, las ampollas traumáticas y este grupo de enfermedades autoinmunológicas, ¿no? Como el pénfigo, el síndrome de Leigh, síndrome de Steven-Johnson, que es debido a una reacción medicamentosa, ¿no? Y así entonces son problemas que van a determinar por el tamaño que nosotros tengamos que hablar de una dermatitis ampollosa en este caso. Los eventos por los que se produce este tipo de ampollas o vesículas en la superficie cutánea van a ser diferentes formas en lo que se refiere a su presentación, ¿no? En la epidermis, ¿no? Es decir, en lesiones epidermales, vamos a encontrar eventos como, por ejemplo, la espongiosis, ¿no? ¿Qué es la espongiosis? Es el edema extracelular, es decir, que cuando hay líquido contenido
en la epidermis, pero este líquido está fuera de los queratinocitos, que son las células de la piel, entonces vamos a encontrar un edema extracelular, a lo que se le denomina el edema espongiótico, ¿no? Entonces, esta es una de las causas que se presenta y que originan posteriormente la presencia de este tipo de espacios que generan las vesículas o las ampollas. Otro evento que puede generar también este tipo de lesiones es el edema, pero intracelular, es decir, la célula, en este caso también el queratinocito, se va a llenar de líquido de tal manera que se va a hinchar, ¿no? Produciendo un edema intracelular, ¿no? En este caso es dentro de la célula. Y también hay otros eventos a los que se les llama las acantólisis, ¿no? Que se refiere a una alteración en las placas de unión de los queratinocitos, ¿no? Como sabemos nosotros, las células se unen entre sí mediante los desmosomas, y estos desmosomas en este tipo de eventos, que es la acantólisis, van a ser alterados de tal manera que van a perder su cohesión y generar entonces también espacios vacíos que van a ser posteriormente rellenados con líquido, ¿no? Estas acantólisis, según su ubicación, puede ser suprabasal, intraespinosa o subcorneal, ¿no? Estas localizaciones entonces, como vamos a ver posteriormente, nos va a dar algunos características especiales que nos van a poder permitir dividir el tipo de lesiones que se presentan en estos casos en diferentes tipos, como lo vamos a describir posteriormente, ¿no? Debajo de la epidermis, es decir, en la unión dermoepidérmica o sí, está bien, ¿no? Vamos a encontrar también presencia de este tipo de lesiones, muchas veces por presión del edema intraepidérmico o también por un decolamiento subepidermal, ¿no? Es decir, que debajo de la capa basal de la epidermis vamos a encontrar también algunas manifestaciones ampollares, ¿no? Por decolamiento justamente de las células de este lugar anatómico. Entonces, según la ubicación de este tipo de lesiones, vamos a encontrar, como les dije, diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Una, las dermatitis herpetiformes, disidrosis, epidermolisis ampullar, no todo este tipo de manifestaciones clínicas, entonces van a deberse muchas veces por la ubicación de las lesiones a las que se encuentran justamente estas patologías, ¿no? Como les dije anteriormente, un grupo bastante importante son las enfermedades ampollares autoinmunes, ¿no? Estas son un grupo de enfermedades adquiridas, es decir, que no se transmiten genéticamente y que se caracterizan por la presencia, como su nombre lo dice, de ampollas. Se originan por la presencia de autoanticuerpos que se dirigen contra determinados antígenos determinados en la superficie celular de los queratinocitos, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Como les decía, la ubicación es bastante importante porque nos va a dar unas determinadas manifestaciones clínicas que tal vez clínicamente nos van a permitir diferenciar los diferentes tipos de enfermedades que se presentan según la ubicación de su ampolla, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que en la parte superficial, es decir, cuando se presenta una ampolla subcórnea, vamos a tener una lesión bastante superficial, ¿no? Que nos va a determinar la presencia del pénfigo foliáceo, ¿no? Cuando la ampolla es un poquito más profundo, es decir, en la capa granulosa, vamos a observar entonces otro tipo de lesiones ampollares que en este caso corresponderían al pénfigo vulgar, ¿no? Es decir, es un poco más profunda la lesión que podemos observar en este caso. Y cuando la ampolla se presenta debajo de la capa basal, ¿no? Debajo de la epidermis, entonces vamos a encontrar una patología que se denomina los pénfigoides, ¿no? Entonces la ubicación, como ven ustedes, va a dar ciertas características, como vamos a ver posteriormente, a la ampolla y nos va a permitir también diferenciar entre las diferentes patologías de este tipo, ¿no? Entonces, aquí vemos
un grupo de lesiones, por ejemplo, en el primer cuadro, donde vamos a encontrar una ampolla dentro de la epidermis, ¿no? En este caso está representada por el grupo de los pénfigos y otro tipo de manifestación clínica que es la dermatosis inmunoglobulina A intercelular. Y cuando la ampolla es debajo de la capa basal, ¿no? Es decir, ampolla subepidérmica, entonces vamos a encontrar el grupo de los penfigoides, ¿no? La epidermolisis ampoliosa adquirida y otro grupo también que está relacionado con la inmunoglobulina A, que son un grupo de enfermedades ampollares determinadas por esta inmunoglobulina. Entonces, el pénfigo es de todas ellas la manifestación más importante por su severidad, ¿no? Que vamos a ver desarrollada en esta exposición. Entonces, el pénfigo es una enfermedad autoinmunitaria de causa desconocida y que se caracteriza por la presencia de ampollas dentro de la epidermis, ¿no? Entonces se localiza en la epidermis. Es causada en este caso por el evento denominado acantolisis, que origina una pérdida de cohesión entre los queratinocitos, entre las células de la epidermis, debido a la presencia de anticuerpos, en este caso inmunoglobulina G, ¿no? Y que estos actúan contra los desmosomas, que son las, como les dije anteriormente, las zonas de unión de los queratinocitos, ¿no? Y produce una alteración y va a generar su separación con la posterior aparición de las ampollas, ¿no? En este caso, estas inmunoglobulinas G van a actuar contra una parte estructural de los desmosomas, que son las desmogleínas, en este caso la desmogleína 1 y la desmogleína 3, ¿no? Y estos entonces causan por su alteración la separación de los queratinocitos, ¿no? Y posteriormente con la formación, como dice acá, de hendiduras que generan posteriormente las lesiones ampollares. El pénfigo entonces se va a clasificar según la ubicación de la ampolla en superficiales y los que están representados en este caso por el pénfigo foliáceo, ¿no? Llamado también esporádico o endémico, por un pénfigo eritematoso, ¿no? Que la característica entonces de este tipo de pénfigos es que la ampolla es a nivel subcórneo, es decir, bastante superficial en la zona epidérmica. Por el contrario, los pénfigos profundos van a ser representados por el pénfigo vulgar, por el pénfigo vegetante y otras manifestaciones también que presentan ampollas intraepidermis, ¿no? Como la de dermatitis herpetiforme o pénfigo con inmunoglobulina A, un pénfigo paraneoplásico, un pénfigo neonatal y también otro tipo de pénfigos que está originado por la reacción de algunos medicamentos, ¿no? Entonces, el pénfigo van a ser dividido en dos grandes grupos, como les digo, por la ubicación de la ampolla. En este caso vemos, por ejemplo, una ampolla subcórnea que nos va a determinar un pénfigo superficial, ¿no? Como ya les dije anteriormente, representados fundamentalmente por el pénfigo foliáceo, y en este caso, el, el elemento estructural del desmosoma que está alterado es la desmogleína 1, ¿no? Entonces acá la alteración es a nivel de la desmogleína 1 lo que origina las ampollas subcórneas y el pénfigo foliáceo, ¿no? Por el contrario, cuando las ampollas se producen un poco más profundo, en la ampolla supravasal, como dice acá la diapositiva, vamos a observar que la proteína alterada es, en este caso, la desmogleína 3, ¿no? Entonces, esto es bastante importante recordarlo, ¿no? En el caso del pénfigo superficial o foliáceo, la inmunoglobulina alterada es la desmogleína 1 y en el caso del pénfigo más profundo o supravasal representado principalmente por el pénfigo vulgar, la alteración está a nivel de la desmogleína 3, ¿no? El pénfigo vulgar es el pénfigo que se denomina vulgar justamente por su mayor incidencia, ¿no? Es el pénfigo que con más frecuencia
vemos en la práctica clínica, pero también es la forma más grave de la enfermedad. En este caso, como lo dijimos anteriormente, es la desmoglobina 3 la que está alterada en los desmosomas y que se presenta generalmente, ¿no?, por lesiones ampollares a nivel de las mucosas, ¿no? En este caso vemos en la diapositiva lesiones ampollares a nivel de la mucosa oral, pero que se rompen fácilmente, ¿no?, y posteriormente van a dejar ulceraciones a nivel de la mucosa, ¿no? Es la forma entonces más frecuente de observar un pénfigo vulgar en su inicio, ¿no? En este caso con la presencia de lesiones ulceradas a nivel de la mucosa oral, ¿no? Pero también puede afectar otras mucosas como la mucosa genital, ¿no?, la mucosa conjuntival en los ojos, incluso también el esófago, la faringe y la laringe, que van a ser lugares también que pueden ser afectados por este tipo de pénfigo vulgar, ¿no? Esta es una característica bastante importante que nos va a permitir, como lo vamos a ver posteriormente, diferenciar entre un pénfigo vulgar de un pénfigo foliáceo, ¿no? El pénfigo foliáceo generalmente no afecta las mucosas, ¿no? Entonces es un elemento bastante importante para hacer un diagnóstico diferencial. En otras ocasiones, el pénfigo vulgar no debuta en la mucosa oral, ¿no?, sino que se presenta a nivel cutáneo, ¿no?, en donde se caracteriza por la presencia de ampollas flácidas, como vemos acá, ¿no?, en determinados lugares de la piel, ¿no?, generalmente en lugares con apariencia de estar indemnes, ¿no?, de no tener ninguna alteración, pero que posteriormente estas lesiones ampollares flácidas se van a romper y van a dejar estas ulceraciones que vemos también en la diapositiva, ¿no? Un signo bastante importante, ¿no?, para explorar y para hacer un diagnóstico de un pénfigo vulgar es lo que nosotros denominamos el signo de Nikolsky, ¿no? ¿En qué consiste? En aplicar una fuerza, ¿no?, oblicua sobre la superficie cutánea, y cuando el pénfigo vulgar es positivo en este caso, vamos a encontrar que la piel se desprende fácilmente, ¿no? La epidermis se desprende de las capas más profundas de la piel. Entonces, este es un signo de Nikolsky que nos permite diagnosticar un pénfigo vulgar o un pénfigo en general, ¿no? Y también evaluar el tratamiento que nosotros estemos utilizando, ¿no? Si nosotros damos una medicación a un paciente con ese problema de pénfigo, entonces una forma de evaluar la efectividad del tratamiento es mediante esta maniobra que se llama el signo de Nikolsky, ¿no? Cuando el signo de Nikolsky es negativo, es decir, no hay un desprendimiento de la epidermis, entonces vamos a poder probablemente disminuir la dosis de medicamento que nosotros estemos utilizando en el tratamiento de estas patologías. Acá vemos unas fotos donde vemos la ampolla clásica, ¿no?, característica del pénfigo vulgar. Como les dije anteriormente, son ampollas flácidas y que se rompen con bastante facilidad, ¿no?, dejando estas ulceraciones que son bastante sangrantes y que se generan fundamentalmente en zonas que están expuestas a traumatismos, como por ejemplo, en este caso, el antebrazo, que son zonas que por la funcionabilidad que tiene están expuestas a traumatismos que generan una ruptura de las ampollas y estas manifestaciones ulceradas en la superficie cutánea. Posteriormente, vamos a encontrar este tipo de manifestación clínica, ¿no?, debido a que las ampollas se rompen y dejan escapar el líquido que contienen, ¿no?, y producen entonces estas lesiones costrosas de un aspecto amarillento, ¿no?, llamado también mielicéricos, y que generan un olor desagradable en la piel del paciente, ¿no? Entonces es una incomodidad adicionada al cuadro que ya hemos descrito que incomoda más a la persona que padece esta enfermedad. Cuando se cura el pénfigo vulgar, generalmente no deja cicatrices y solo hay una hiperpigmentación a nivel de la superficie cutánea donde estuvieron localizadas
las ampollas del pénfigo vulgar. Como vimos en una diapositiva anterior, hay unas variantes clínicas del pénfigo vulgar que son menos frecuentes, ¿no? Son un poco raras y que están representadas en este caso por el pénfigo vegetante, el pénfigo paraneoplásico, un pénfigo herpetiforme inmunoglobulina A, dependiente de la inmunoglobulina A, y otro pénfigo que es inducido por drogas o medicamentos, ¿no? Acá vemos las características clínicas de un pénfigo vegetante, el cual se inicia igualmente por la presencia de ampollas en la superficie cutánea, que al romperse dejan ulceraciones, ¿no? En la zona de las ampollas, pero que cuando curan estas ulceraciones van a generar estos tejidos de hipergranulación, ¿no? Entonces hay un tejido cicatricial bastante granulado que es sobrelevado y que da la apariencia de como si estuviera creciendo la lesión desde la superficie cutánea. Es por eso que se le denomina el pénfigo vegetante, ¿no? Entonces es la presencia por la cicatrización de estas ulceraciones, de este exceso de tejido de granulación en las superficies ulceradas de la piel, ¿no? Y que posteriormente, inicialmente, perdón, se generan con una coloración rosada en la superficie cutánea, pero que posteriormente se pueden pigmentar dando este tipo de coloración en las lesiones vegetantes características, como lo repito, del pénfigo llamado igualmente vegetante, ¿no? Los lugares de predilección de la presencia de este tipo de pénfigos son generalmente los pliegues cutáneos, ¿no? La zona inguinal, alrededor también de la boca, y también en las manos y los pies. En este caso se ha visto que hay una manifestación clínica, ¿no? Que coincide con la presencia de este tipo de lesiones, en donde se ha observado que la lengua puede tener un aspecto cerebriforme, ¿no? Un aspecto irregular en lo que se refiere a su superficie. El pénfigo paraneoplásico es otra variante del pénfigo vulgar y que se presenta en asociación con neoplasias fundamentalmente del tipo linfoide, ¿no? Los linfomas, por ejemplo, son tumoraciones que van a relacionarse por la producción de anticuerpos generados frente a antígenos tumorales, los cuales reaccionan contra las proteínas también desmosómicas de las células epiteliales, ¿no? Y que va a generar, en este caso, las manifestaciones clínicas que se denominan pénfigo paraneoplásico, ¿no? Entonces el tumor genera algunos antígenos que van a producir la alteración en los desmosomas, que son las zonas de unión de los queratinocitos, ¿no? Generando entonces las manifestaciones clínicas ampollares de un pénfigo paraneoplásico. Es una erupción polimorfa, es decir, que tiene diferentes formas en su presentación, en donde se puede observar máculas, pápulas, eritemas, erosiones, ¿no? Por ruptura de las ampollas iniciales, y también la presencia de vesículas, y también entonces por la presencia de las ampollas. Una forma característica de un pénfigo paraneoplásico es la afección severa que se presenta a nivel de la mucosa oral, ¿no? Vemos acá unas fotos donde vemos lesiones ampollares, ¿no? Costrosas a nivel de la mucosa oral, ¿no? Que si bien es cierto, estas lesiones se pueden presentar también en un pénfigo vulgar, ¿no? Pero sin embargo, el grado de severidad es mucho mayor en el caso del pénfigo paraneoplásico, ¿no? Entonces es una manifestación característica que nos va a permitir diagnosticar clínicamente el pénfigo paraneoplásico. Las dermatosis dependientes de la inmunoglobulina A intercelular, denominado también pénfigo por inmunoglobulina A, es otra variante clínica del pénfigo vulgar y que son igualmente representadas por lesiones ampollares, flácidas, que pueden posteriormente generar un líquido turbio, ¿no? Inicialmente tienen un contenido de líquido
claro, pero que posteriormente pueden generar un oscurecimiento de la piel, produciendo entonces en este caso lesiones pustulares que representan también las características clínicas de una dermatitis inmunoglobulina intercelular, ¿no? Tienen una configuración anular, ¿no? Como vemos acá en la fotografía, acá más claro, ¿no? Lesiones redondeadas en donde se puede ver las lesiones vesiculares flácidas y que se caracteriza por una costrificación central, ¿no? Entonces es una característica entonces que nos permite diagnosticar también clínicamente una dermatitis o una dermatosis o pénfigo inmunoglobulina A, ¿no? Dependiente de la inmunoglobulina A. Son, en este caso, lesiones bastante pruriginosas, ¿no? Producen mucho prurito. Es raro, en este caso, verlo en mucosas. Y la anatomía patológica nos va a demostrar también la presencia de acantolitis con presencia de pústulas subcórneas o epidérmicas en la superficie cutánea. El tratamiento es fundamentalmente con sulfonas, a diferencia de los otros pénfigos en los cuales el tratamiento fundamental es con los glucocorticoides, pero en este caso el tratamiento más indicado para este tipo de pénfigos inmunoglobulina A es la utilización de sulfonas. Otro pénfigo que representa una variante del pénfigo vulgar también es un pénfigo inducido por medicamentos, ¿no? Por drogas o medicamentos. Es su característica clínica similar al pénfigo vulgar, pero que en este caso vamos a relacionarla con la ingestión de algún tipo de medicina, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en esta lista que es una lista que representa a los medicamentos que tienen mayor incidencia en la etiología del pénfigo medicamentoso, pero sin embargo esta lista es mucho mayor en la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, acá vemos unos elementos bastante importantes que son de uso corriente como el captopril, ¿no? Es un antihipertensivo que puede generar un pénfigo medicamentoso. Igualmente también los medicamentos antibióticos usados en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Como la isoniazid, el etambutol, la rifampicina, son elementos que pueden generar también este tipo de reacciones que nos dan los pénfigos medicamentosos. Igualmente, miren ustedes, la ampicilina, ¿no? Que es una penicilina, ¿no? Y también la cefalexina pueden ser los responsables de la presencia de un pénfigo medicamentoso, ¿no? Entonces ven ustedes que prácticamente cualquier medicamento puede dar o generar la aparición de un pénfigo inducido por drogas medicamentosas. Otra forma de presentación del pénfigo vulgar es el llamado pénfigo crónico benigno familiar, ¿no? Esta enfermedad también se le denomina Hailey-Hailey, ¿no? Y que se caracteriza por una genodermatosis dominante. En este caso va a ser transmitida genéticamente de una forma dominante, en el cual vemos un cuadro cuya evolución es crónica, ¿no? Con etapas de mejoría y de recurrencia, y que puede inducirse por sudoración, ¿no? Fricción, infecciones, o también por exposición a la luz ultravioleta del sol, ¿no? Entonces son elementos que pueden desencadenar en este caso la presencia de un pénfigo crónico benigno familiar llamado también de Hailey-Hailey. Ocasionalmente, este tipo de pénfigo coexiste con dermatitis seborreica y también con psoriasis, ¿no? Lesiones en mucosas igualmente, ¿no? Que caracteriza en este caso al pénfigo benigno familiar, y una forma excepcional, la presencia de bandas blancas longitudinales en las uñas de las manos y que especialmente en el primer dedo de las manos, ¿no? En el dedo pulgar es que se puede presentar este tipo de bandas blancas que caracterizan también a un pénfigo crónico benigno familiar.
Estas son las manifestaciones clínicas de un pénfigo benigno familiar, que son caracterizadas por la presencia de lesiones vesiculares, ampollares, que posteriormente pueden tornarse pustulosas, ¿no? La consistencia de estas lesiones es que son flácidas, ¿no? Y que se rompen igualmente con bastante facilidad, dejando erosiones, ¿no? Que se cubren de costras, en este caso también de una coloración amarillenta o mielicérica, y que pueden confluir y formar formas más grandes, ¿no? Con una apariencia circinada, ¿no? Es decir, una apariencia irregular en los bordes de este tipo de lesiones que corresponden al pénfigo benigno familiar. En ocasiones también puede haber placas vegetantes, y el aspecto en este caso es un eczema cutáneo, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, la presencia de una descamación a nivel de la lesión del pénfigo benigno familiar, que, como nos dice la literatura, tiene un aspecto eczematoso. Él tiene predilección entonces en este caso, como vemos acá, por zonas de pliegues cutáneos también, ¿no? En el cuello, las axilas, ¿no? La zona inguinal, ¿no? Y la zona submamaria son los lugares de predilección de asentamiento de este tipo de lesiones correspondientes al pénfigo benigno familiar, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la lesión del pénfigo benigno en la axila o en los pliegues submamarios, ¿no? Zonas, como les dije, características de aparición de este tipo de patología variante del pénfigo vulgar. El tratamiento, en este caso del pénfigo benigno familiar, muchas veces no requiere un tratamiento activo, pero sin embargo, el mal olor que emiten estas ulceraciones causa una incomodidad a los pacientes, ¿no? Y que les altera el nivel de vida, ¿no? En este caso se le indica uso de ropa holgada, ¿no? Para evitar la fricción, los traumatismos, y también evitar los climas calurosos, ¿no? Porque, como vimos anteriormente, una causa desencadenante de este tipo de pénfigos es la sudoración en la superficie cutánea. El tratamiento de elección en los pénfigos crónicos benignos familiares, contrariamente a la mayoría de los pénfigos en los que se usan los corticoides, como les dije también anteriormente, es el uso de la dapsona o diaminofenilsulfona, ¿no? En una dosis de 100 a 200 miligramos por día, y que proporciona en este caso los mejores resultados en el tratamiento de un pénfigo benigno familiar. No se recomienda administrar corticoides sistémicos, ¿no? Y ante lesiones graves pueden utilizarse agentes corticoides tópicos potentes como clobetasol, por ejemplo, y siempre teniendo en cuenta que no exista una infección a nivel de las lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, lo más recomendado en este caso es la dapsona, ¿no? Para el tratamiento del pénfigo benigno familiar. El otro gran grupo de los pénfigos, como ya les reseñé anteriormente, es la presencia de lesiones ampollares más superficiales y que representan, en este caso, a los pénfigos superficiales, ¿no? El más característico es el pénfigo foliáceo. También podemos encontrar al que denominamos el pénfigo seborreico o eritematodes, o también otro tipo de pénfigo característico de Sudamérica, que es el fogo selvache, ¿no? Es una enfermedad, en este caso también autoinmune, ¿no? En donde hay una intervención también de la desmogleína 1, ¿no? A diferencia del pénfigo vulgar, que es el pénfigo profundo, en donde la alteración la observamos en la desmogleína 3, en este caso en el pénfigo superficial vamos a encontrar una alteración en la desmogleína 1 de los desmosomas de los queratinocitos, ¿no? En este caso se reconoce la presencia de anticuerpos de antidesmogleína de tipo inmunoglobulina G, igualmente que en el pénfigo vulgar, ¿no? La inmunoglobulina G, en este caso específico, va a alterar a la desmogleína 1 de las células, o perdón, de las zonas de anclaje de las células epiteliales. El pénfigo foliáceo, ¿no? Entonces es uno de los
elementos representativos de este grupo de pénfigos superficiales, en los cuales se distinguen dos formas. Uno, el esporádico, y otro que es el denominado endémico. En el pénfigo foliáceo esporádico, ¿no?, es caracterizado por la presencia de una ampolla subcórnea bastante superficial o también intragranulosa, ¿no?, que tiene por la ubicación de la lesión una pared muy delgada, bastante flácida, y que tiene en este caso una base eritematosa, ¿no? No se ve con mucha claridad en este caso. Por acá vemos, ¿no?, una lesión ampollosa, ¿no?, con una coloración eritematosa en algunos lugares de la fotografía. Una característica importante del pénfigo foliáceo es que, a diferencia del pénfigo vulgar, que afecta solamente unas zonas determinadas de la piel, en este caso el pénfigo foliáceo es una dermatosis que afecta casi toda la superficie cutánea, ¿no? Afecta toda la superficie cutánea. Y que, como les dije anteriormente, raramente compromete a las mucosas, ¿no? Entonces son elementos que nos van a permitir diferenciar clínicamente de un pénfigo vulgar con un pénfigo foliáceo, ¿no? Como vemos acá, ¿no?, la superficie cutánea bastante afectada, ¿no?, en cuanto se refiere a la extensión de las lesiones, y que se caracterizan estas porque son ampollas bastante frágiles, que se rompen con bastante facilidad y dejan lesiones escamocostrosas, húmedas, blandas y untosas, fáciles de desprender, originando una erupción muy superficial, ¿no? Entonces, lo que vemos generalmente en un pénfigo foliáceo no son las ampollas, porque estas se rompen bastante rápidamente, ¿no? Lo que vamos a ver entonces, la característica clínica de estas lesiones, ¿no?, escamocostrosas, que caracterizan en este caso al pénfigo foliáceo esporádico, ¿no? Igualmente, por la presencia de el plasma que eliminan este tipo de ampollas, va a generar un olor penetrante, ¿no?, por la exudación y la maceración también de las escamas, ¿no? Entonces es un elemento común en todos los pénfigos, esto de el mal olor que emiten estas lesiones. El pénfigo foliáceo brasileño, o también denominado fogo selvagem, es un pénfigo endémico de nuestra zona de Sudamérica, ¿no? Afecta generalmente a adolescentes, adultos jóvenes que residen en áreas rurales de la Amazonía de Brasil, en Colombia, Paraguay, Venezuela y Perú, y que se ha asociado con un nivel socioeconómico bajo y que viven en la vecindad de algunos ríos, ¿no? Puede verse en este caso este tipo de manifestaciones del pénfigo brasileño, ¿no?, en varios miembros de una misma familia. Y por su distribución geográfica y características epidemiológicas del desarrollo de la enfermedad, se ha relacionado con la presencia de una mosca negra, se le ha denominado, ¿no?, en las riberas de algunos ríos de la Amazonía, ¿no?, que actuaría como un vector de alguna sustancia o de algún elemento viral que va a generar el pénfigo foliáceo brasileño, llamado también fogo selvagem. El cuadro clínico de este tipo de pénfigo es eh, eh, similar a un pénfigo foliáceo esporádico, ¿no?, con la presencia de lesiones escamosas en la superficie cutánea, y que puede ser circunscrito o ser también una eritrodermia exfoliativa generalizada en la superficie cutánea. En este caso, tampoco hay afectación de las mucosas, y en ambas formas existe un prurito intenso, ¿no? Entonces también el prurito es una característica del fogo selvagem. La forma generalizada compromete el estado general, con tendencia de estas lesiones a producir algún tipo de infección en la superficie cutánea. Otra forma de presentación de este tipo de pénfigos superficiales es el denominado pénfigo seborreico o pénfigo eritematoso también, ¿no? Es una variante entonces localizada en este caso del pénfigo foliáceo, ¿no? Empieza con lesiones ampollares que rápidamente se tornan costrosas
y eritémato descamativas y afecta al cuero cabelludo, la cara, tórax, a veces también al abdomen, los miembros superiores y también los miembros inferiores. En este caso, el signo de Nikolsky, ¿no? La presión que uno ejerce en forma oblicua sobre la piel es también positivo y hay poca afección igualmente de las mucosas, ¿no? Como todo pénfigo superficial, entonces va a tener esta característica de no afectar generalmente a las lesiones o a las zonas de las mucosas. Puede evolucionar en este caso a pénfigo foliáceo, es decir, generalizarse y producir un pénfigo foliáceo generalizado. Y se ha relacionado con el lupus eritematoso, ya que muchas veces se ha encontrado una reacción de antígeno, o perdón, de células ANA, ¿no? La presencia de anticuerpos antinucleares positivos nos hace pensar su relación, en este caso, con un lupus eritematoso, ¿no? Entonces, puede ser una forma, como dice acá, híbrida entre un pénfigo y un lupus eritematoso, ¿no? Las dos entidades pueden estar presentes en este tipo de patología, ¿no? Acá, una forma característica donde vemos la presencia de las lesiones eritematosas, eczematosas, ¿no? En una zona localizada de la piel. En este caso, en una zona seborreica, que es la parte central de la cara, es por eso que se denomina también el pénfigo seborreico a este tipo de patología. Los datos de laboratorio que nosotros podemos encontrar en los pénfigos es que puede haber anemia, ¿no? Por una pérdida a nivel de las lesiones ampoliares en la superficie cutánea, una leucocitosis por algún efecto infeccioso, igualmente una eosinofilia, una disminución de la concentración de proteínas plasmáticas y una inversión de la proporción entre albúmina y globulina, ¿no? Igualmente un aumento de la velocidad de sedimentación globular son elementos características en lo que se refiere a los datos de laboratorio de un pénfigo. Hay una forma bastante simple de diagnosticar también un pénfigo que se le llama el citodiagnóstico, ¿no? Esto consiste en obtener el líquido de una ampolla y observarlo al microscopio, ¿no? En donde vamos a descubrir células separadas entre sí, ¿no? Es decir, las células acantolíticas van a estar sueltas prácticamente flotando en la zona líquida de la ampolla que representa en este caso a los pénfilos, ¿no? Este es el denominado test de Sang, ¿no? Que es en este caso la obtención de líquido ampollar y que va a ser observada al microscopio, ¿no? Esto es un elemento bastante importante en el diagnóstico de muchas enfermedades, como por ejemplo el herpes también, ¿no? Vamos a utilizar este elemento de citodiagnóstico que nos va a permitir también determinar en el caso del herpes unas células muy grandes denominadas células monstruosas, que son características de las lesiones herpéticas, ¿no? En este caso, de los pénfigos vamos a ver los queratinocitos, ¿no? Separados entre sí, flotando en el medio acuoso de las ampollas. Como hemos visto, ¿no? Una característica bastante importante de diferenciación en los diferentes pénfigos que hemos visto, en el pénfigo vulgar y en el pénfigo foliáceo, ¿no? Es la ubicación de la ampolla. En este caso, por ejemplo, en esta diapositiva vemos una zona libre que representa a la presencia de una ampolla, ¿no? En este caso, en la capa supravasal, ¿no? Es decir, una capa profunda de la epidermis que nos va a generar la presencia de un pénfigo vulgar en este caso, o denominado también un pénfigo profundo. Y cuando se presenta en una forma más superficial, entonces vamos a ver, miren ustedes, un espacio libre, ¿no? Que representa la presencia de una ampolla en la capa subcórnea y que da esta pared bastante delgada de la ampolla que justamente nos explica por qué
las ampollas en el caso del pénfigo foliáceo son tan débiles y que generalmente, como les dije anteriormente, no nos permite visualizarlas, ¿no? En este caso, las características más importantes son la presencia de la descamación originada inicialmente por la presencia de las lesiones ampollares que se rompieron y dejaron esa manifestación clínica. Como vimos, también hay diferentes inmunoglobulinas que van a originar las diferentes manifestaciones ampollares, ¿no? Es por eso que es muy importante utilizar la inmunofluorescencia, es decir, este tipo de examen histopatológico nos va a permitir entonces determinar qué tipo de inmunoglobulina está comprometida en la presencia de una determinada lesión ampollar y nos va a permitir con esta forma, con este estudio, ¿no? La determinación más exacta de una lesión ampollar y un diagnóstico más preciso en este caso, con la utilización de este tipo de elemento que es la inmunofluorescencia. El tratamiento de los pénfigos, ¿no? En general, con las excepciones que ya les manifesté anteriormente, como la enfermedad de Hailey-Hailey, ¿no? El tratamiento es fundamentalmente con los corticoides sistémicos, ¿no? Se utiliza en forma oral la prednisona a dosis altas, ¿no? Una dosis de 1 miligramo por kilo por día, ¿no? Pero con un límite de hasta 100 miligramos por día, ¿no? Entonces no se debe sobrepasar esta dosis de 100 miligramos diario, ¿no? Que sería la dosis máxima en un paciente que pese más de 100 kilos, ¿no? Y se recomienda a medida de que se observe una respuesta clínica adecuada, ir disminuyendo, ¿no? La dosis de este tipo de medicina, ¿no? Como ustedes saben, los corticoides son elementos bastante importantes en el tratamiento de muchas enfermedades, pero sin embargo tienen efectos colaterales, ¿no? Como el síndrome de Cushing, ¿no? Otros tipos de manifestaciones a nivel cutáneo, como por ejemplo las hiperpigmentaciones o la presencia de estrías atróficas que van a generar entonces alteraciones a nivel general en todo el cuerpo, ¿no? Es por eso que se recomienda en lo posible tratar de utilizar la menor cantidad de corticoides posibles, tanto a nivel sistémico como también a nivel tópico, ¿no? Algunos prefieren utilizar la terapia endovenosa, ¿no? Con la utilización también de corticoides, donde se inyecta al paciente dosis muy altas de corticoides a nivel, como les digo, endovenoso, diariamente por unos 3 días aproximadamente para tratar este tipo de patologías. A este tipo de tratamiento se le denomina tratamiento en pulsos, ¿no? Entonces, el tratamiento en pulsos de un pénfigo es la utilización de dosis muy altas de corticoides por vía endovenosa un lapso de unos 3 días aproximadamente, con lo que también se ve una mejoría bastante grande de este tipo de pacientes. Sin embargo, en este caso, tener en cuenta los efectos también que puede tener una dosis muy alta de corticoides, ¿no? Como por ejemplo, problemas cardíacos, problemas incluso psicológicos, ¿no? Problemas a nivel de los ojos de glaucomas que pueden ser alterados también por este tipo de tratamiento en donde se emplea este tipo de dosis en forma bastante altas, ¿no? Hay otros medicamentos como los inmunosupresores, ¿no? Como la satioprina, ¿no? En la que se debe utilizar en una dosis de 2 miligramos por kilo por día, ¿no? El metotrexato también es un medicamento que podemos utilizarlo en el tratamiento de los pénfigos, ¿no? Se recomienda en este caso 20 miligramos por semana, o la ciclofosfamida de unos 50 a 100 miligramos por día, ¿no? Estos son medicamentos que coadyuvan al tratamiento de los corticoides. El corticoide siempre es el tratamiento más importante en el tratamiento de los pénfigos. Sin embargo, estos otros medicamentos, como los inmunosupresores que les estoy diciendo, son elementos que ayudan al ahorro
de los corticoides, ¿no? Es decir, a este tipo de medicina se les denomina incluso en el tratamiento de los pénfigos como ahorradores de corticoides, ¿no? Esto nos permite entonces utilizar cada vez menos cantidad de corticoides en el tratamiento para evitar justamente las alteraciones adversas que puede generar en la persona, ¿no? Se ha utilizado también dapsona o diamenilsulfona, ¿no? En una dosis de 100 miligramos por día, particularmente en el pénfigo foliáceo, ¿no? Y en casos con escasa respuesta al tratamiento convencional, se ha iniciado el uso de terapia inmunomoduladora con micofenolato de mofetilo en una dosis de 2 gramos por día, ¿no? Entonces es otro elemento que nosotros podemos utilizar en el caso de que no haya una respuesta satisfactoria con los medicamentos que clásicamente se utilizan en el tratamiento del pénfigo vulgar en este caso, o en todos los pénfigos, ¿no? En todos los tipos de pénfigos es que se recomienda el uso de los glucocorticoides como tratamiento más importante en esta acción terapéutica. El penfigoide, ¿no? Entonces es el otro gran grupo, en este caso, con la presencia de las ampollas subepidérmicas, ¿no? Debajo de la epidermis, y que se conoce también como los penfigoides ampollares, con ese nombre, o penfigoide también buloso, ¿no? Que representan la misma terminología para determinar al grupo este de los penfigoides, ¿no? Son lesiones entonces ampollares subepidérmicas, ¿no? Y que se caracterizan por una enfermedad inflamatoria, igualmente autoinmunitaria, que predomina en ancianos, afecta el tronco y las extremidades y rara vez la cabeza, el cuello, las mucosas, y no deja cicatrices atróficas, ¿no? Entonces también los penfigoides van a caracterizarse por no afectar generalmente a las zonas mucosas de las personas, ¿no? La evolución es crónica con etapas de reminiscencia y la aparición de brotes nuevamente, ¿no? Y su etopatogenia es debida a la unión de anticuerpos también inmunoglobulinas del tipo G a la membrana basal, que estas activan y fijan complemento y promueven la producción de mediadores inflamatorios como las quimiosinas y originan esto el reclutamiento de células, principalmente de los eosinófilos, que liberan proteasas, las que degradan a las proteínas de los hemidesmosomas y favorecen a la formación, en este caso también, de las ampollas, ¿no? Entonces los hemidesmosomas es el elemento que une a la membrana basal con las células dérmicas en este caso y que van a ser al tipo G con la presencia, que van a generar posteriormente la presencia de las ampollas. Otra parte, se incrementa la permeabilidad vascular que contribuye a la formación de un edema igualmente papilar. Entonces son estos eventos que van a generar la presencia de las ampollas debajo de la membrana basal. Estos penfigoides se van a clasificar en penfigoide ampollar, ¿no? Generalizado, localizado, polimorfo, vegetante y nodular, y otro tipo de pénfigos que son los pénfigos denominados cicatriciales o mucocutáneos, ¿no? Acá vemos entonces la foto de un penfigoide, donde vemos, a diferencia de las ampollas que presentan los pénfigos, son ampollas mucho más tensas, ¿no? Debido justamente a que su pared ampollar es mucho más resistente y le permite soportar más presiones internas de las ampollas, ¿no? Entonces, en el penfigoide vamos a encontrar estas ampollas más resistentes que generan mayor tirantez en la superficie de estas lesiones, ¿no? Una característica importante es que se asientan en zonas eritematosas de la superficie cutánea, ¿no? En este caso pueden ser ampollas que se localizan en una determinada zona de la piel o pueden también ser diseminadas, ¿no? Y que predomina en este caso en
en el abdomen, los muslos, las caras de flexión de las extremidades, que son los lugares donde más se presenta, con más frecuencia se presenta este tipo de lesiones ampoliares. No hay en este caso, a diferencia de los pénfigos, el signo de Nikolsky, ¿no? El signo de Nikolsky es negativo en este caso y puede afectar ocasionalmente a las mucosas. Se inicia repentinamente, ¿no? En una forma brusca y su evolución es crónica con etapas de reminiscencia y nuevamente de presencia de este tipo de lesiones ampoliares. El otro tipo de pemfigoide es el denominado cicatricial, ¿no? Llamado también pénfigo benigno mucoso de Lorab-Jacob o también denominado pénfigo ocular. Son ampollas que afectan las mucosas, principalmente como vemos acá en la mucosa oral, ¿no? Pero también puede presentarse en la mucosa conjuntival o también en la laringia, en la genital, en la rectal y también a nivel de la mucosa esofágica, ¿no? Entonces vemos acá las lesiones ampoliares características del pemfigoide, en este caso cicatricial. Pero lo más importante es que estas lesiones, al desaparecer, van a dejar cicatrices retráctiles, como vemos acá a nivel de la mucosa conjuntival, donde vemos estas lesiones, ¿no? Que son denominadas unas sinequias, ¿no? Que pueden generar, en este caso, alteraciones en la función del globo ocular, ¿no? Entonces, esta es una característica bastante importante que como secuela del pemfigoide cicatrizal va a producir alteraciones, en este caso a nivel de las conjuntivas oculares o también según la ubicación de las ampollas iniciales, vamos a encontrar dificultad respiratoria si es que se ha asentado en la mucosa bronquial o también estenosis esofágicas, ¿no? Cierre del esófago que va a ser generado justamente como una forma de cicatrización de los pénfigos justamente denominados o pemfigoides cicatricial, ¿no? Son, lo que estamos viendo en este caso son los pemfigoides. El tratamiento igualmente es fundamentalmente con los corticoides sistémicos, igualmente en una dosis de 1 miligramo por kilo por día, ¿no? De prednisolona o prednisona, y con una dosis de sostén de alrededor de 10 miligramos por día. Es decir, como les dije anteriormente, la tendencia es que se inicie con una dosis bastante alta de los corticoides, pero que gradualmente, según la respuesta clínica, tenemos que ir disminuyendo esta dosis de corticoides y se recomienda utilizar como una dosis de mantenimiento de 10 miligramos por día, ¿no? El metotrexate también es un inmunomodulador bastante importante en el uso de los pemfigoides que se puede utilizar hasta una dosis de 15 miligramos por semana, ¿no? El metotrexate viene en pastillas de 2.5 miligramos, ¿no? Y se da 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, más o menos cada 2 días es que se debe dar este medicamento, lógicamente, por su hepatotoxicidad, tener bastante cuidado en la monitorización hepática para evitar complicaciones en este órgano. Pocas veces se requiere otros inmunomoduladores, en este caso como la azatioprina, la ciclofosfamida o la ciclosporina A, o también el micofenolato de mofetilo, ¿no? Son elementos que se pueden utilizar en este caso de los pemfigoides, pero es muy rara el requerimiento que se puede hacer de este tipo de medicinas. Se emplea también corticoides tópicos potentes, como ya les dije, el clobetasol, el alobetasol, que son los corticoides más potentes que tenemos en este medio, ¿no? En forma tópica, y que se puede utilizar también para el tratamiento de estas lesiones ampoliares, ¿no? Otras alternativas, igualmente la dapsona o la diamenilsulfona, las tetraciclinas también se utilizan ocasionalmente en el tratamiento de los pemfigoides, la eritromicina y la nicotinamina, ¿no? Y en casos graves resistentes se utiliza un tratamiento biológico denominado rituximab, ¿no? En casos ya muy severos y muy raros,
es que se utiliza este tipo de medicina biológica. Hay otro tipo de pemfigoide que es el denominado gestacional, ¿no? Son lesiones igualmente ampullares, ¿no? Que se conoce también como herpes gestationis o herpes gravídico y que se caracteriza también por una ampolla subepidérmica, ¿no? Entonces estaría dentro de los pemfigoides. Es una dermatosis probablemente autoinmunitaria, poco frecuente, con predisposición genética en la que actúan también factores hormonales, justamente por este cambio hormonal que se presenta durante la gestación, es que la persona se hace más vulnerable a la aparición de este tipo de pemfigos denominados gestacional. Ocurre durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, pero puede aparecer también en la etapa del puerperio, después que la gestante ha dado a luz, entonces puede aparecer también en esa etapa del puerperio este tipo de pemfigoide denominado gestacional. El cuadro clínico está representado por un prurito intenso, ¿no? Característico del pemfigoide gestacional, ¿no? También puede haber síntomas generales como fiebre, náusea, cefalea, malestar general, y en el 20% de los pacientes representa una afección en las mucosas, ¿no? El brote dura unos 4 meses, pero ocasionalmente en un 25% de pacientes puede durar mucho más tiempo, ¿no? Como dice acá la diapositiva, hasta 12 años puede persistir este tipo de patología en las personas, en este caso en la mujer, ¿no? Que es la que genera la gestación. Déjenme ver, se trabó acá. Bien, las manifestaciones clínicas de un pemfigoide gestacional es la que vemos en estas fotos, ¿no? Inicialmente aparecen lesiones polimorfas, como vemos acá, de diferente forma, ¿no? Conformadas por pápulas, ronchas, en donde posteriormente aparecen lesiones vesiculares, ¿no? Tensas, ¿no? Por la ubicación justamente de este tipo de ampollas, ¿no? En la zona subdérmica, o subepidérmica, perdón, y que generan estas formas redondeadas con bordes irregulares a los que se les denomina una forma circinada por la ubicación de este tipo de lesiones ampollares. Se inicia generalmente a nivel abdominal central, ¿no? Como vemos acá en la foto, pero que posteriormente se va a diseminar a zonas periféricas de la superficie cutánea, ¿no? El tratamiento en este caso, como se autolimita, generalmente en la mayoría de los casos, los cuidados deben ser generales, ¿no? Evitar roces para evitar la ruptura de las ampollas, ¿no? Utilizar antihistamínicos para el prurito que genera este tipo de patología y una conducta expectante, esperando la remoción espontánea posparto de este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, como dice acá, utilizar algún antipruriginoso tópico como sustancias a base de calamina o alcanfor, ¿no? Que son lociones. Doctor, disculpen, nos ¿Sí? están pasando las diapositivas. ¿Se quedó en la parte de cuadro clínico en pantalla? A ver, acá, Y nosotros aún seguimos viendo la parte de cuadro clínico. así, Sí. vaya, no sé qué. Sí, ahora ya se comienza a pasar. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Ya, entonces esto es lo que les decía, la aparición inicial de las ampollas es con estas formas papulares, ¿no? Eritematosas en forma de roncha y que posteriormente van a generar esas lesiones ampollares, ¿no? Tensas, de una forma circinada en las zonas que inicialmente aparecieron con estas manifestaciones clínicas de ronchas o eritema en la superficie cutánea, ¿no?
Acá el inicio, generalmente en la zona abdominal, y que posteriormente se disemina a las partes periféricas de la superficie, ¿no? El tratamiento, los cuidados generales, ¿no? Evitar el roce para evitar la inflamación de este tipo de lesiones, ¿no? Y una conducta expectante para esperar la remisión espontánea postparto de este tipo de manifestación clínica, ¿no? Puede, como les dije anteriormente, administrarse algún antihistamínico por el síntoma de prurito que presenta el herpes gestacional, o también utilización de algunas lociones a base de calamina o alcanfor que van a generar una frescura a nivel cutáneo para eliminar el prurito que, como les digo, caracteriza al penfio gestacional. Otro gran grupo de lesiones autoinmunes es la epidermolisis ampoliar, ¿no? Es denominado también epidermolisis bulosas, enfermedad mecanoampoliares, ¿no? Y generalmente este grupo de epidermolisis ampoliares son los que producen son los denominados niños mariposas, ¿no? En donde la piel genera lesiones ampoliares que posteriormente van a producir en algunos casos secuelas bastante severas debido a la cicatrización que puede generarse por acción de este tipo de lesiones ampoliares en la superficie cutánea. Son entonces genodermatosis que se caracteriza por la gran fragilidad de la piel y de las mucosas, y son autosómicas en unos casos dominantes, que generalmente son lesiones que no son muy severas, o también pueden ser autosómicas recesivas, que sí, estas representan las formas más graves de las epidermolisis ampoliares. Epidemiológicamente se dice que se presenta en el nacimiento o durante la niñez y afectan a ambos sexos por igual. Entonces acá tenemos las lesiones ampoliares características de la epidermolisis ampoliar, que se caracteriza por una ausencia o un defecto o poca cantidad proteica o colágeno en la capa basal epidérmica, que justamente produce una inestabilidad a este nivel, y con la producción por traumatismos leves de la presencia de estas lesiones ampoliares en la superficie cutánea. El cuadro clínico se caracteriza entonces, como ya les dije, por la presencia de estas ampollas tensas que cuando se rompen generan erosiones y costras mielicéricas, y que aparecen de manera espontánea o con traumatismos mínimos, ¿no? Entonces acá estas lesiones aparecen espontáneamente o con traumatismos mínimos, y que se exacerban por la sudoración también y el calor excesivo, ¿no? Entonces son factores que pueden desencadenar en los niños predispuestos a padecer esta patología la presencia de estas lesiones ampoliares, que posteriormente van a generar esas complicaciones ulceradas con esa coloración amarillenta en la superficie cutánea. Las dermatosis suelen ser diseminadas con predominio en los pies, manos, cara, codo, rodillas o sitios de roce, ¿no? Relacionados con los traumatismos, y que se clasifican en 4 tipos diferentes. Una, la intraepidérmica, o llamada también simple; otra, la epidermolisis bulosa de unión; otra, la dermolítica o distrófica; y una mixta que se denomina el síndrome de Kindler. Las lesiones en este caso, en la forma epidermolisis ampoliar, ¿no? En la forma simple y recidivante de manos y pies, se encuentra una ampolla intraepidérmica en este caso, ¿no? Y en las formas de unión y distrófica, la ampolla es subepidérmica. Entonces, observamos que la ubicación de las ampollas no es siempre la misma, sino que su ubicación nos va a dar también los diferentes cuadros clínicos de las epidermolisis ampoliares. En el tipo 1, o denominada también intraepidérmica simple, es determinado por lo general por la herencia autosómica dominante, ¿no? En este caso, como vimos anteriormente, son manifestaciones clínicas menos severas que las recesivas, ¿no? Y que se caracteriza más frecuentemente
por la presencia de este tipo de lesiones ampoliares que no son muy graves, ¿no? Y que tienen una base generalmente eritematosa a nivel de estas lesiones ampoliares. El tipo 2, o también denominado epidermolisis ampoliar de unión, por lo general son de herencia autosómica recesiva, ¿no? Es entonces en este caso una forma más grave de las manifestaciones de la epidermolisis bular, ¿no? Son ampollas en este caso también subepidérmicas y casi siempre dejan cicatriz cuando curan las lesiones. En el caso de la epidermolisis ampollar de unión, hay una forma letal que le denomina de Herlitz, que son ampollas que aparecen al nacimiento en casi toda la superficie cutánea y las mucosas, laringias, la bronquial, las esofágica y también la rectal y corneal, y con grandes ulceraciones que se generan por la ruptura posterior de este tipo de lesiones ampoliares, ¿no? La tercera es la dermolítica distrófica, que puede ser determinada por una herencia autosómica dominante o recesiva y que se caracteriza por la presencia de ampollas subepidérmicas que dejan cicatrices, como vemos acá en la foto, bastante severas cuando desaparecen las ampollas, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante severa justamente en estos niños a los que denominamos los niños mariposa. Dan lugar entonces, como vemos acá en la foto, deformidades en las flexiones de las manos, en los pies, y también puede generar esta unión entre los dedos de las manos al fenómeno al que se denomina la sindactilia, ¿no? Entonces estas son las secuelas que puede generar este tipo de lesión epidermolítica. El tipo 4, denominado también síndrome de Killer, se caracteriza por la presencia de ampollas de distribución acral, es decir, distales en la superficie cutánea, que pueden estar relacionadas con fotosensibilidad y que se aparecen durante el periodo neonatal o también durante la infancia, ¿no? Entre otras alteraciones se puede encontrar también la queratodermia palmoplantar, la distrofia unguial, ¿no? Es decir, en el caso de la queratodermia palmoplantar, placas engrosadas a nivel de las palmas y de las plantas de los pies, ¿no? Alopecias, pérdida de cabello, ¿no? Estenosis esofágica, ¿no? Estenosis anal, estenosis uretral, fimosis y, como vimos anteriormente, también casos de sindactilia, ¿no? Entonces, la unión entre los dedos de los pies o de las manos que van a generar esta manifestación clínica. El pronóstico de una epidermolisis ampular va a ser de acuerdo al tipo que nosotros estemos observando, ¿no? Uno, la forma simple, y en las formas distróficas dominantes la evolución por lo general es benigna y la mortalidad en este caso es baja, ¿no? Y en las formas de unión, llamadas también letales y distróficas graves, el pronóstico es reservado, ¿no? Porque las complicaciones pueden generar la muerte del paciente o generar también problemas muy severos de incapacidad y se asocia también este tipo de patología con la presencia de un carcinoma espinocelular, que es la causa más común de muerte de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, no solamente es la enfermedad de la epidermolisis bulosa en sí lo que puede producir una complicación más severa, sino la asociación que tiene con algunos tipos de carcinoma espinocelular. El tratamiento, no hay mucho que hacer en este tipo de pacientes, ¿no? Se le da un tratamiento sintomático para reducir el dolor que pueden presentar en este tipo de lesiones. La curación de heridas es importante, ¿no? Y se recomienda el vendaje de las extremidades con la separación de los dedos de las manos a fin de evitar la unión entre ellos, ¿no? Evitar, en este caso, la pseudosindactilia, ¿no? Entonces, son elementos, como vemos acá expectantes que nosotros podemos hacer en forma limitada para evitar el tratamiento fundamentalmente de complicaciones que pueda presentarse en este tipo de pacientes.
La Doctor, dermatitis, ¿sí? consulta. Y el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, en el caso del tipo 3, donde vimos las fotos de sindactilia, ¿no estaría recomendado quizá para el Claro, claro. tratamiento quirúrgico? Claro, para liberar esa unión de los dedos, se puede utilizar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero en forma preventiva, lo que se recomienda es el vendaje individual de cada dedo, ¿no? Para evitar justamente esta unión que va a generar esta complicación posterior, ¿no? Claro, quirúrgicamente se puede utilizar este tipo de opción terapéutica para eliminar esa complicación de la epidermolisis ampular, ¿no? Doctor, y en caso de tratamiento quirúrgico, solamente le daría pues tratamiento sintomático al dolor y lo que se recomiende para la cirugía nada más. Claro, ajá, lo que se utiliza, ¿no? Para un tratamiento quirúrgico, ¿no? Probablemente su riesgo quirúrgico, ¿no? Evaluar la compatibilidad o el estado de otros sistemas del organismo, ¿no? Que puedan permitir la utilización de este método quirúrgico para liberar, como les digo, la unión entre los dedos de las manos, ¿no? Gracias. Pero fundamentalmente, como les digo, el tratamiento es prácticamente solamente de sostén, ¿no? No hay ninguna terapéutica médica, clínica, que pueda revertir los eventos que son inherentes a este tipo de patología. Está bien, doctor, gracias. Ya, bien, continuamos entonces. La dermatitis herpetiforme es otro tipo de manifestación clínica con la presencia de vesículas debajo de la epidermis, ¿no? Son lesiones vesiculares subepidérmicas y que son dermatosis también autoinmunes crónicas con predisposición genética, ¿no? Se transmite también genéticamente. Se relaciona con enfermedad celíaca y enteropatía por gluten, ¿no? Es decir, que hay una asociación con la ingesta de gluten, ¿no? Que generalmente está en el trigo, por ejemplo, en el pan que nosotros habitualmente consumimos, es que pueden ser estos elementos desencadenantes de una dermatitis herpetiforme. Es por eso que en este tipo de pacientes, en el tratamiento, como vamos a ver posteriormente, se le recomienda evitar el consumo de los derivados del trigo, ¿no? El pan, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que se utiliza con la harina de trigo, ¿no? Está proscrito para este tipo de pacientes en cuanto se refiere a su ingestión. Y puede relacionarse con neoplasias malignas como los linfomas, ¿no? Entonces tiene también una complicación con este tipo de patologías neoplásicas. El cuadro clínico es una erupción polimorfa, ¿no? Es decir, que puede tener diferentes formas, diferentes características, ¿no? Y que generalmente se presenta como eritema, ¿no? Un enrojecimiento de la piel. Puede haber también presencia de pápulas, ¿no? Este tipo de lesiones, ¿no? Como vemos acá en esta fotografía, la presencia de pápulas. Unas placas tipo abones, ¿no? Como urticaria, ¿no? Vesículas o ampollas tensas también caracterizan este tipo de dermatitis herpetiforme. Y pueden desencadenarse también por traumatismo, ¿no? Entonces, en personas predispuestas que sufren algún traumatismo en la superficie cutánea, van a ser la causa desencadenante de este tipo de lesiones a nivel de la piel. Producen como sintomatología dolor y prurito, ¿no? Entonces va a haber presencia de dolor y prurito característica de estas dermatitis herpetiformes y afecta de manera simétrica la superficie de extensión, ¿no? Por ejemplo, codo, rodillas, y predomina en los codos, ¿no? Las nalgas, las regiones sacras, los hombros, la nuca y también el cuero cabelludo, ¿no? Entonces son prácticamente en zonas de extensión es que se presenta con mayor frecuencia este tipo de manifestaciones clínicas de la dermatitis herpetiforme. Otra forma de presentación es lo que vemos acá, como costras eritematosas, ¿no? Con exulceraciones, como vemos aquí también, ¿no?
y costras mielicéricas, ¿no? Manchas purpúricas, hiperpigmentadas o también hipopigmentadas como forma secundaria de aparición de las lesiones iniciales de la dermatitis herpetiforme. Las lesiones en este caso en las mucosas son raras, ¿no? Y el cuadro crónico es un cuadro crónico, pero no afecta, se dice, el estado general, ¿no? Son lesiones que se presentan solamente a nivel de la superficie cutánea, que sintomatológicamente puede generar solamente dolor y el prurito característico de este tipo de dermatitis. El diagnóstico diferencial debemos hacerlo con un eritema polimorfo, ¿no? Que es una reacción adversa a medicamentos, con un pemfigoide ampollar, ¿no? Un herpes gestacional, ¿no? Escoriaciones neuróticas, es decir, pacientes que se autolesionan, ¿no? Por alteraciones neurológicas, con la escabiosis o sarna también se debe hacer un diagnóstico diferencial, y también por la presencia de los abonos con la urticaria, ¿no? Con un cuadro alérgico en este caso. El tratamiento, como les dije anteriormente, es la dieta sin gluten, ¿no? Sin trigo ni centeno, que esto debe ser un tratamiento de por vida porque hay la asociación de este tipo de producto que va con la generación de la dermatitis herpetiforme. El diagnóstico, el tratamiento fundamental en este caso es la dapsona o la diamenilsulfona, ¿no? En una dosis igualmente de 100 a 200 miligramos en forma inicial, y que posteriormente vamos a ir disminuyendo de acuerdo a la manifestación clínica perdón, a la respuesta clínica del tratamiento. Si el prurito es muy intenso, puede usarse también igualmente antihistamínicos sistémicos para evitar este síntoma. El eritema multiforme, entonces, es otra manifestación clínica que puede generar también lesiones ampollares, en este caso de ubicación subepidérmica, ¿no? Y que son lesiones que se caracterizan por una entidad reactiva multifactorial, ¿no? Generalmente se le relaciona con medicamentos, ¿no? Pero también puede estar relacionada, como vemos acá, por un síndrome de hipersensibilidad tardía con factores múltiples, como infecciones virales, el herpes, la hepatitis C, infecciones bacterianas como la lepra, ¿no? Infecciones micóticas como las candidiosis, la vulvovaginitis, o parasitarias también, ¿no? Como la estrangiloidasis, que son parásitos que pueden generar este tipo de manifestaciones clínicas denominadas las eritemas multiformes, ¿no? También se ha visto su relación con colagenopatías o vasculitis, ¿no? Con neoplasias, con factores físicos, alteraciones endocrinológicas, dermatitis por contacto o reacciones medicamentosas, como ya les dije anteriormente, o puede ser en el 50% de los casos de una forma idiopática, es decir, que aparece la lesión y no se sabe exactamente cuál es la causa de su aparición. El cuadro clínico, como vemos acá en la foto, aparece en forma brusca, repentina, con prodromos como fiebre, dolor de garganta, tos y malestar general, y que posteriormente van a caracterizarse estas lesiones por lesiones eritematosas, ¿no? Papulares, con presencia de vesículas en algunas partes, como vemos acá en la zona periférica, o también la presencia de ampollas, ¿no? Lesiones mucho más grandes, y lesiones urticariformes, ¿no? Redondeadas, ¿no? Como vemos acá, en forma de diana se le dice, ¿no? Al que se denomina también enfermedad de herpes de iris de Baterman, ¿no? Entonces son lesiones redondeadas a nivel de la superficie cutánea que caracterizan justamente a las manifestaciones clínicas de un eritema multiforme, ¿no? Las lesiones son simétricas, generalmente son acrales, es decir, en zonas distales de la superficie cutánea, en las manos, en los brazos, en los miembros inferiores, ¿no? Pero pueden predominar también en la cara, en el tronco, los codos,
las rodillas, las palmas, las plantas y el dorso de las manos, ¿no? Son lugares donde se presenta este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Acá vemos entonces las lesiones, como les decía, en diana, como si fuera lo que se utiliza para el tiro al blanco, ¿no? Lesiones redondeadas con la presencia de las ampollas a nivel de la periferia, ¿no? Acá también la lesión ampollar en la periferia de la lesión del eritema multiforme. El diagnóstico diferencial en este caso entonces se debe hacer con urticaria, eritema anular centrífugo, el penfigoide por la presencia de las lesiones ampollares, las dermatitis herpetiforme, aptas cuando se presenta a nivel de la mucosa oral, con el herpes simple o enfermedad de Behçet que también afecta a la mucosa oral. El tratamiento del eritema multiforme es fundamentalmente con medidas sintomáticas locales, antihistamínicos sistémicos. En pacientes graves pueden utilizarse glucocorticoides por vía oral, ¿no? Entonces son este tipo el tratamiento que se debe dar al eritema multiforme. Otra manifestación, en este caso, debida a contacto con alguna otra sustancia, es la que nosotros denominamos la disidrosis, ¿no? También se le conoce como ponfólix, como eczema disidrótico o también como eczema paráptico, ¿no? Lo más utilizado es la disidrosis o ponfólix, así se le denomina a esta manifestación clínica, ¿no? Entonces es una vesícula intraepidérmica, ¿no? Es decir, que está en la epidermis, en la capa más superficial de la piel, y que se caracteriza también por su asociación con un engrosamiento de la capa córnea, ¿no? Es una variante clínica, en este caso, de la dermatitis atópica, ¿no? Justamente una manifestación de una dermatitis de contacto, por ejemplo, es la presencia de lesiones vesiculares. En este caso, se le denomina específicamente como disidrosis o ponfólisis. Es una dermatosis entonces inflamatoria de causa exógena o también puede ser endógena con algún medicamento que podamos haber ingerido y que puede generar esta disidrosis. Y en estos casos intervienen factores como trastornos de la sudoración y también se relaciona con cuadros alérgicos de la persona, ¿no? O atopías. Entonces, esas personas van a ser las que con mayor frecuencia van a ser las portadoras de este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, son erupciones vesiculares o también ampollares, ¿no? De más de 0.5 centímetros de diámetro, ¿no? Que aparecen en forma recurrente, ¿no? Y en forma súbita en las palmas y las plantas de los pies, ¿no? Entonces acá vemos las lesiones vesiculares, ocasionalmente ampollares a nivel de estas zonas anatómicas. Y que por confluencia pueden generar entonces estas lesiones vesiculares, lesiones más grandes, que pueden generar entonces en este caso las ampollas. Se acompañan este cuadro clínico de prurito y si se infectan, producen también dolor, ¿no? Entonces es este cuadro las manifestaciones clínicas de una disidrosis. El diagnóstico diferencial es de una psoriasis, con una psoriasis palmoplantar, que lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Con un eritema polimorfo, una epidermolisis ampollar, una tiña de la mano, también porque hay tiñas que se manifiestan en forma vesiculosa, ¿no? Se le llama la tiña disidrótica también en este caso. Enfermedad de mano, pie, boca, que es una enfermedad viral, que vamos a verla también, y una dermatitis por contacto, ¿no? El tratamiento, identificar la causa que está produciendo esta disidrosis y eliminarla, ¿no? El control del estrés también porque se relaciona igualmente con situaciones emocionales. El uso de sustancias secantes es muy importante para el tratamiento de este tipo de patologías, ¿no? Nosotros habitualmente usamos lo que se le llama la solución de Buró, ¿no? Es un líquido a base de acetato de aluminio que tiene la propiedad de secar todo tipo de lesiones vesiculares o ampollares en la superficie cutánea.
¿no? Es un producto que se expande en forma de líquido, ¿no? Justamente por eso se le llama la solución de Buró, y la forma de utilización es mediante la dilución, más o menos, prácticamente se le dice al paciente, ¿no? Que una proporción de una cucharada grande, ¿no? Mezclarla con una taza de agua, ¿no? Y aplicarla posteriormente con paños sobre las zonas ampollares o vesiculares de la piel por un tiempo determinado, ¿no? Se le dice de unos 5 a 10 minutos y que se repita las veces que pueda el paciente, cada 4, 6, 8 horas, ¿no? Entonces, este es un producto que nos va a ayudar a desecar estas lesiones de en este caso de la dishidrosis, pero como les repito, se puede emplear en todo tipo de manifestaciones que se asocien con lesiones ampollares o vesiculares, ¿no? Se puede utilizar también periodos de corticoides, ¿no? Por vía oral, si es que el cuadro es muy severo, pero lo más utilizado es el corticoide en forma tópica, ¿no? Por un tiempo hasta que haya una mejoría en el cuadro clínico de estos pacientes. Y en casos resistentes, que es muy poco frecuente, se utiliza la radiación ultravioleta del tipo A, ¿no? Asociada con algunos medicamentos que se puede dar a ingerir al paciente, o también utilizar la radiación ultravioleta del tipo A, tipo 1, o ultravioleta B de banda angosta, ¿no? Son tratamientos que generalmente no se hacen, pero que en casos muy severos pueden ser parte de nuestro arsenal terapéutico. Una manifestación clínica también relacionada con este tipo de la dishidrosis es lo que nosotros llamamos las reacciones agudas tipo IDES, ¿no? O dermatofitides también, ¿no? O también se le denomina bacteride, ¿no? Son en este caso lesiones vesiculares o pustulosas, ¿no? En la superficie cutánea. Fundamentalmente es una reacción vesiculosa a distancia por diseminación de sustancias antigénicas de un foco infeccioso o micótico o bacteriano. Me explico, ¿no? Por ejemplo, en algunos pacientes que tienen una onicomicosis, es decir, la presencia de hongos a nivel de las uñas de los pies, puede generarse en las partes laterales de los dedos estas lesiones vesiculares, ¿no? Entonces, se dice que es por la producción de una sustancia antigénica debido al microorganismo que produce la infección y que dan estas manifestaciones clínicas a distancia, ¿no? Y que característicamente se presenta con mayor frecuencia en las partes laterales de los dedos de las manos, pero puede afectar cualquier parte de la superficie cutánea, ¿no? Y que si nosotros hacemos un estudio, ¿no? Directo de este tipo de líquido de estas vesículas, vamos a encontrar que este líquido es totalmente estéril, es decir, se relaciona con la infección micótica o bacteriana, pero no es causada directamente en sí por este microorganismo, sino que es una reacción antigénica por la producción justamente de estos antígenos a nivel de los focos infecciosos, ¿no? Otra enfermedad es la enfermedad de mano, pie, boca, que está presente actualmente en nuestro medio, ¿no? Hay bastantes casos de este tipo de manifestaciones clínicas y que se caracterizan por lesiones vesiculares intraepidérmicas que se originan por balonamiento o esponjiosis, es decir, va a haber un edema intracelular en el caso del balonamiento, pero puede también haber un edema extracelular, ¿no? Lo que nosotros hemos denominado como espongiosis. Es una viremia producida por un virus, ¿no? El Coxsackie o enterovirus, cuyo periodo de incubación varía entre 3 a 6 días. Es decir, es un virus que ingresa hacia nuestro organismo por vía oral, ¿no? Por contaminación de algunos alimentos que nosotros podamos ingerir, se multiplica a nivel de la mucosa gástrica y produce desde ahí una viremia cuya manifestación clínica es la presencia de ampollas, entonces, justamente en estos lugares, ¿no? En las manos, en los pies y en la boca, ¿no? Entonces, el cuadro clínico
es la presencia de estas vesículas o pústulas, ¿no? Con halo eritematoso, más o menos en un número de 5 a 10 en toda la superficie donde afecta estas manifestaciones clínicas y que, como su nombre lo dice y que, como ya les he dicho también, afecta la mucosa oral, las manos y también los pies, ¿no? En este caso, debido a la presencia de las lesiones en la mucosa oral, produce molestias para deglutir y se resuelve en unos 5 a 10 días, ¿no? Entonces, es un tratamiento expectante, solamente sintomático, porque es una manifestación viral que se resuelve después de este tiempo de 5 a 10 días, ¿no? Otra manifestación clínica que se caracteriza por la presencia de vesículas es la miliaria, ¿no? Justamente en niños pequeños o en recién nacidos es que tiene más eh, incidencia este tipo de patología, ¿no? O sea, también se le denomina sudamina o también conocido como salpullido. Es una dermatosis en este caso por retención del sudor, ¿no? Como nosotros sabemos, en los niños la cantidad o la concentración de las glándulas sudoríparas es más grande en su superficie cutánea, es decir, que las glándulas sudoríparas en los niños están más juntas, no tienen mayor cantidad de glándulas en la superficie cutánea. Es por eso que se manifiesta con mayor severidad en este grupo etario, ¿no? Se produce entonces por aumento de la transpiración debido al aumento de temperatura y también puede estar relacionado con la humedad del ambiente, ¿no? El cuadro clínico entonces son las pápulas o papulovesículas perladas, ¿no? O eritematosas que evolucionan en brotes, ¿no? Según la temperatura, el cuidado que se pueda tener en los recién nacidos, es que puede estar relacionada con los brotes que se presenta en este caso de las miliarias, ¿no? Compromete zonas donde hay más sudoración como el cuello, el tórax, los pliegues cutáneos, las extremidades y también el cuero cabelludo y la cara, ¿no? Produce descamación fina y que remite sin dejar ninguna cicatriz posteriormente, ¿no? Entonces, este caso, el caso de las miliarias, bastante frecuente en los recién nacidos y que puede generar preocupación en los padres de familia. El tratamiento es mediante baños en donde se le permita el refrescamiento de la piel de estos niños, ¿no? Se recomienda baños de inmersión, es decir, en una tina, ¿no? Con un aseo repetitivo, adecuado de las superficies cutáneas. También se pueden utilizar cremas emolientes, que son cremas que van a refrescar la piel de la irritación que puede producir este tipo de lesiones vesiculares. Y lo más importante es controlar la temperatura del medio ambiente, ¿no? La climatoterapia, ¿no? Lamentablemente que en ese tema no se puede influir mucho porque son condiciones naturales del ambiente, ¿no? Pero procurar de todas maneras un ambiente fresco y seco para eliminar la aparición de estas lesiones vesiculares. En personas un poco mayores, ¿no? En niños que ya tengan un esfuerzo físico, entonces evitar que hagan mucho esfuerzo físico para evitar justamente la transpiración excesiva y de igual manera evitar el abrigo exagerado, ¿no? Entonces, evitar la sudoración en este tipo de pacientes para eliminar el riesgo de la aparición, en este caso, de la miliaria, ¿no? Eso sería todo, chicos, en cuanto se refiere a las enfermedades que tienen estas características, ¿no? De la presencia de lesiones eh, vacías en la piel y que posteriormente, que son producidas por diferentes eventos y que posteriormente van a ser llenados por un líquido y que van a determinar, en este caso, la presencia de las ampollas o las vesículas en la superficie cutánea. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que no, doctor. Todo No, claro. bien, me alegra. ¿Saben qué? Necesito el número de teléfono de alguno de ustedes para poderles mandar los casos clínicos para discutir ahora en la noche.
Por favor, si tuvieran algún delegado o delegada para poder enviarle los casos clínicos. Sí, doctores, María Fernanda está escribiendo por el chat porque creo que no puede activar su micro. Ah, ya. A ver, voy a verla. Yo soy, pero no puedo. Ya, a ver, te dicto mi celular. Ya, 97 97 967 8181. Sí, está bien. Ya me envías un mensajito, yo te respondo con los casos clínicos que hay que les voy a proponer para desarrollarlo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Gracias, te agradezco. Ya, entonces en la noche nos volvemos a reunir por este mismo medio para discutir los casos clínicos. Muchas gracias por su atención, chicos, y nos vemos, o bueno, nos vemos es una forma de decir, nos reunimos en la noche nuevamente. Gracias por su atención. Hasta luego. Muchas Esté gracias. bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chicos. Chao.